Buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por sumarse hoy a este conversatorio que denominamos Detección Temprana, Derechos y Tratamientos. Vamos a estar hablando con Agustina Videla, ella es mamá y es la autora del libro único Del autismo a la neurodiversidad, aprendizajes de una madre. Y vamos a estar hablando también con Paula Albanesi, ella es licenciada, es psicóloga y es especialista en TEA, y es la directora de Cusinoa, que ahora nos va a contar, pero ella trabaja tanto en La Plata como en Salta. Así que bueno, les doy la palabra a ellas. Mirá, Feli, ¿quién está? Voy a ir cayó justo cerrando los micrófonos. A ver. Sí. A ver. Bueno, yo agrego que agradecemos muchísimo a la editorial y a la librería Rayuela de Salta y a varias instituciones, tal vez no me olvido de alguna, vos me ayudás, Nadia. Sí. Bueno, voy yo. Bueno, a la librería Rayuela, como decía Agustina, y nos apoyan esta vez varias instituciones. Está por ahí también presente Ada Sánchez, que participa en Familia TEA Salta, Te Acompaño Salta también, y Casa TEA Salta, que todavía no vi si se conectaron. Después, si se suman, las saludamos y les damos las bienvenidas a ellas también. Sí, es fantástico que todas esas asociaciones estén apoyando el conversatorio, lo súper agradecemos y valoramos. Y ahora sí, mil gracias a Paula por participar, y te doy la palabra para que te presentes, nos cuentes un poco tu trabajo en La Plata como en Salta, y particularmente también cómo ves la situación del trastorno del espectro autista en Salta en este momento. Bueno, gracias a ustedes también por la invitación. La verdad es que esperemos que podamos traer un poco, digamos, de luz a estas cuestiones. Y en principio, bueno, yo soy psicóloga, me recibí hace 14 años y desde antes de recibirme trabajo dentro de lo que es todas las condiciones del espectro autista. Así que bueno, el camino recorrido ya es bastante. Y hace aproximadamente 2 años y medio tuve la posibilidad de poder empezar a trabajar en la provincia de Salta también con esta temática. Así que un poco lo que tengo siempre es como la mirada en paralelo, digamos, y en comparación de las realidades que se dan en las dos provincias, tanto en el norte de nuestro país como en la provincia de Buenos Aires, en función, ¿no?, de lo que conversábamos hace un rato también nosotras, del acceso a la información y a la posibilidad de la detección temprana de los trastornos del espectro autista. Quizás acá en la provincia de Buenos Aires el acceso a las consultas, digamos, con profesionales que estén capacitados o especialistas o médicos, por ejemplo, neurólogos, son muchos más accesibles, cosa que no pasa en el interior del país y sobre todo en Salta, que es una realidad que la vivimos a diario con las familias que acompañamos desde allá. Y de lo cual creo que Ada o María Susana, que también la veo conectada, que ellas son parte de lo que es familia, TEA Salta, acompañan también a las familias diariamente en este, digamos, derrotero de buscar el especialista, la consulta que pueda dar respuesta a lo que pasa con sus hijos, ¿no? Un poco me parece que en Salta tenemos esta situación, ¿no?, de poder contar con profesionales que estén capacitados y que puedan dar una respuesta en función a las consultas con los nenes más chiquitos, ¿no?, que es un poco también el tema del conversatorio de hoy, la detección temprana del autismo. Me parece que en lo que es Salta capital y sobre todo en el interior, el acceso a la información, a la consulta, a poder consultar hasta con un pediatra, digamos, es donde yo quizás veo la mayor dificultad en lo que es el TEA, ¿no?, básicamente. No sé si están de acuerdo. Ada, ¿cómo estás conectando? Dice conectando. Ahí tiene el micrófono. Se estaba Sí, ahí conectando está. justo, Ada, sí, se ve. Justo se estaba conectando, sí.
y entró de nuevo recién. Generalmente recibimos consultas por ahí, ahí está. No sé si escuchaste la pregunta, Ada, que ella, bueno, habló un poquito Paula sobre la situación en Salta y las invitaba a vos y a María Susana a contarnos un poco a través de las asociaciones cuál es el trabajo que están haciendo, cómo ven la situación, cuáles son las dificultades que encuentran en lo cotidiano. Hola, buenas tardes. No sé si me escuchan bien, mi internet lo tengo Perfecto. pésimo, justamente hoy. Muy agradecida, la verdad, por habernos convocado y poder ser parte de este conversatorio. Y bueno, la situación de acá, más que nada trabajamos con María Susana Quiquinto, lo que es el interior, en el departamento de ANTA, Joaquín B. González. Hace muy poco, en este año hicimos un relevamiento de los trastornos del neurodesarrollo y llegamos a un total de diagnósticos de 86 diagnósticos en el interior. Realmente no llega nadie y se necesita mucho los que son los terapeutas, o sea, para que puedan tener accesibilidad, también se necesita un neurólogo fijo, y es mucho la necesidad, el desconocimiento de esta, o sea, de todo lo que es el trastorno del neurodesarrollo. Y aparte hablamos de discapacidad en general, es muy, o sea, es muy poco lo que se ve en diagnóstico allá, pero sí hay muchas personas que necesitan de que los profesionales lleguen, y aparte esto es parte de la salud pública que se tiene que hacer cargo. Y bueno, por eso nosotros también estamos ayudando, apoyando a los padres con lo que nosotros podemos, lo que tenemos a nuestro alcance. Así que eso es nuestro, o sea, nuestro fin y es nuestro pilar por el cual nosotros luchamos y estamos en este camino, porque somos madres, lo hemos pasado también por la misma situación de que pasaron los padres, pero nosotros al estar en Capital, por ejemplo, yo al estar en Capital me fue mucho más fácil llegar a un diagnóstico, en cambio los que están en el interior les cuesta muchísimo. Por eso es a donde nos abocamos mucho lo que es el interior. Nosotros en Cusinoa solemos recibir muchas consultas del interior y lo que hemos desarrollado en este tiempo y sobre todo que nos posibilitó la pandemia fue la posibilidad de, digamos, la videoconsulta, ¿no? Y en el caso de poder dar una accesibilidad a los diagnósticos, lo que hacemos es la posibilidad de, a través de esta videoconsulta, hacer las primeras entrevistas con las familias, y recibimos realmente muchas consultas de lo que es el interior de la provincia y luego la posibilidad también de que se puedan acercar a sede, ¿no? Pero es una realidad de que en el interior no hay accesibilidad con profesionales. Las familias tienen mucha dificultad para conseguir una respuesta por parte de un profesional. Siempre tienen que trasladarse a Salta Capital, y aún así en el traslado a la capital de la provincia tampoco muchas veces se encuentran las respuestas adecuadas, ¿no? Entonces, así como ADA, Susana y otras asociaciones hacen campañas en el interior, nosotros con la institución tratamos en lo máximo que podemos también de llegar a esos espacios en donde notamos que hay mucha, digamos, falta de profesionales, de poder llegar con la información precisa y sobre todo para que las familias se animen a consultar, ¿no? Porque acá aparece, digamos, otra arista de lo que sería la discusión, digamos, de hoy, que por un lado está la familia que ya por ahí ha detectado un problema y necesita resolverlo, pero por otro lado está también el animarse a consultar, ¿no? Y muchas veces pasa que a la consulta se llega de manera tardía, con niños por ahí de 8 o 10 años, y este desconocimiento de la información no solamente está en la familia, en los profesionales, sino también en instituciones educativas. Sin ir más lejos, hace aproximadamente una semana nosotros en la sede de Cusinoa de Salta Capital hicimos un proceso de evaluación diagnóstica de un niño de 9 años, y la escuela, digamos, rechaza en un punto el informe por considerar que el niño en realidad no tiene un trastorno del espectro autista, sino que se porta mal. O sea, esta desinformación es digamos, generalizada en un punto. Entonces, la responsabilidad
está también en poder brindar información correcta y que las familias puedan hacer la consulta, digamos, con profesionales que puedan dar una respuesta adecuada, ¿no? O sea, pero esta desinformación se ve en muchos, digamos, actores sociales actualmente en lo que es la provincia. Sí, bueno, quería decir algo, pero sí, Susana, ¿querés decir algo o sumar algo a lo que están contando? Buenas tardes, un gusto, un placer de conocerlas a todas. Bueno, mi nombre es María Susana, pertenezco al grupo de padres Familia TEA, el Pato Azul, de acá de Joaquín B. González, para todo el departamento ANTA. Si bien como comentaba Ada, ADA fue el único grupo, más que nada, que digamos que se interiorizó por el interior y vino a prestar su trabajo para nosotros, como porque somos muy poquitos los primeros papás que teníamos el diagnóstico de TEA. Pero hicimos un relevamiento por barrios, no solo los sectores muy de alta vulnerabilidad, sino también en lo que es el centro. Y la mayoría, digamos, hicimos un alto porcentaje de niños 86, para nosotros es una suma elevadísima, pero ¿a qué se debe? A la falta de información, que no se tienen en cuenta las señales de alerta, inclusive los docentes comunican a los directivos las falencias que tienen los niños. Entonces, si bien los papás nosotros tenemos la duda, pero si desde el preescolar nos acompañaran, para lo menos para complementar el pedido con el neurólogo, las falencias, las dificultades que tiene el niño, yo creo que llegaríamos más rápido. A mí me costó llegar al diagnóstico definitivo. Yo recién lo tuve a los 3 años y medio, después de pasar de 2 neurólogos, una serie de profesionales y estudios muy de alta complejidad. Y eso que fui una mamá muy consecutiva en las cosas, me decían hacerle esto, pero a veces fueran estudios innecesarios. Y a nosotros el interior, llegar a la capital, no solo la distancia, los costos es mucho. Y encontrar los profesionales realmente, digamos, acertado, a que te den, como decía acá la profesional, el diagnóstico acertado, para que podamos llevar no solo a la escuela, sino hacer un seguimiento al niño, es tan necesario, porque es la duda que nos mata día a día como mamá. Más acá en el... Te hago una pregunta. ¿Qué edad tiene tu hijo, María Susana? No, Constantino hoy tiene 9 años. Recién llegamos a un diagnóstico, ya hace casi 6 años que él tiene el diagnóstico. ¿Y qué situación tiene? O sea, ¿tiene el lenguaje, la escuela? No, Constantino empezó, el primer diagnóstico era retraso madurativo, después siguió con autismo no verbal. Él recién a los 5 años y medio dijo su primera palabra. Así que fíjese la angustia que tenía yo como mamá de no escuchar a mi hijo después, siendo el último, porque tengo hijos mayores, que no me diga mamá. O sea, soy docente, soy profesora, o sea, soy otra mamá, pero dice, nunca compares a tu hijo con el otro, pero era la duda que yo tenía, ¿qué tenía mi hijo en su cabecita? Y así, bueno, de ahí comenzamos. Después que yo tuve el diagnóstico, fui la que, digamos, quiero decir, prácticamente la mentora de muchos proyectos para acá, para el interior, pero puedo decir que si no fuera por ahora los altos costos que tenemos, la gran colaboración, como yo siempre le digo y le doy gracias a ADA, porque ahora se están logrando hacer cosas gratis para los niños. O sea, traer profesionales, o sea, cuesta mucho lograr que de capital vengan y conseguir el apoyo, pero gracias a Dios podemos decir que gracias a ADA y al trabajo que venimos haciendo, esto se está haciendo gratis. O sea, estamos llegando a muchos niños que tengan su diagnóstico gratis, lo que a nosotros nos costó años y muchas en la razón económica y el desgaste como mamá. Por supuesto. Bueno, primero que nada, felicitaciones, porque es un trabajo muy cansador y hay que ir en contra de muchos
prejuicios, me parece, ¿no? Yo voy a tomar el tema, creo que siempre todos los temas tienen muchas aristas distintos, y que a veces son, digamos, temas complejos que las maneras de mirarlos son complementarias, ¿no? Yo cuando pienso primero que nada, ¿no? en la detección temprana, pienso desde como mamá, en el cambio de la mirada frente a la crianza, ¿no? De un niño que tiene, o sea, muchos berrinches, que tiene muchos enojos muchas veces, ¿no? O sea, de esta idea que lo que dijo Paula de la mala conducta, ¿no? La sociedad juzgando a los chicos malos y los chicos buenos. Y uno teniendo un chico malo, ¿no? Pensando que tiene un chico malo, y pareciendo que la única manera de salir primero de este paradigma es como cuanto antes tener un diagnóstico para entender que no tiene que ver esto con la maldad. Yo los invito, yo últimamente como persona, como ser humano, estoy reflexionando mucho de que yo creo que no hay ningún chico malo y que más allá de cualquier diagnóstico siempre tendría que haber un cambio de mirada frente a cualquier niño y no necesitar que tengamos que primero ponerle ese diagnóstico para después escucharlo. Y sobre todo, digo, ese me parece que también es un trabajo que tenemos que hacer como sociedad y como mamás, porque vimos que yo creo que los diagnósticos tienen que llegar, pero que a veces los procesos son largos. Y lo que yo veo es que lo primero que tiene que suceder es la comprensión, primero que nada dentro de la propia familia y obviamente inmediatamente dentro de cualquier institución y la sociedad, de que no es ni con gritos, ni con enojo, ni con penitencias que un chico habla, se sienta o se comporta de la manera que uno espera, ¿no? Entonces, que eso es realmente, digamos, sumar sufrimiento a cualquier niño. El desarrollo no es, o sea, algo que esté formateado. Entonces, tiene como ventanas. Y por supuesto que también, digamos, hay niños que tienen a veces un tiempo distinto. Después están los trastornos del desarrollo que hemos entrado, pero a veces también justamente me parece que los profesionales también de una manera como podría decir, acertada, tampoco saltan precipitadamente en algunos casos, ¿no? Digo, también está todo este equilibrio entre, porque yo tenía una charla, por ejemplo, me acuerdo en Neuquén, donde la asociación estaba peleando por diagnósticos a partir de los 2 años, de diagnósticos muy tempranos. Y es complejo el tema, porque claro, también digo, yo como mamá puedo decir, y todas las que estamos acá me parece que en general esto lo estamos muchos viviendo en primera persona, hay también a veces frente al diagnóstico una mirada donde uno después patologiza y limita esta evolución de nuestro hijo, pensando, bueno, no, tiene un problema, entonces, porque después está todo el fantasma de lo que pensamos que el diagnóstico significa, ¿no? Es como que hay muchos conceptos que deberíamos empezar por nombrarlos para entenderlos, porque después a veces decimos, bueno, yo reentiendo todo el trabajo que están haciendo y estoy completamente de acuerdo, ¿no? O sea, creo que todas estas personas y las familias que están más aisladas necesitan información cuanto antes para dejar de juzgar a esos niños y que en vez de juzgarlos los estén ayudando, ¿no? Y dejemos de pensar que los niños tienen una intencionalidad en no hacer lo que nosotros esperamos que ellos hagan. Pero después de esto, tenemos que ver qué significa, porque a veces, digo, qué difícil cuando uno también le da un diagnóstico a una familia, o yo tuve un diagnóstico, y tengo que ir a sacar un certificado de discapacidad un par de meses después, y estoy pensando que mi hijo tiene una discapacidad para toda la vida, que lo está limitando, que tiene un techo, ¿no? Como, entonces, realmente, como que, qué necesaria pienso es estos diferentes elementos de información que tal vez podemos todos como ir pensando que, yo pensaba recién cuando ustedes charlaban, decía qué útil sería tener como un cuadernillo o algo, ¿no? Para distribuir socialmente, ¿no? Estas señales de alarma y esta mirada. Sí, Paula. Agustina, me gustaría, a partir de lo que vos decís, como marcar 3 momentos distintos, ¿no? En principio, esto de no patologizar la infancia, que estamos creo todos de acuerdo,
pero sobre todo traer como al conversatorio el concepto de vigilancia del desarrollo, que por ahí en nuestro país no es algo que esté como muy utilizado, pero es una herramienta para pensar muy útil respecto al seguimiento que los profesionales que trabajamos con niños podemos hacer del desarrollo evolutivo de un chico, digamos, ¿no? Sobre todo para como empezar a despejar esto del berrinche, de que se porta mal, de que es caprichoso, ¿no? Y ahí sí involucrar bien a los pediatras. ¿Por qué? Porque creo que el 99% de las familias que escuchamos a diario, quienes trabajamos con niños y hacemos diagnósticos, se escucha esto de, bueno, no, esperémoslo que ya va a hablar. No, el papá habló a los 4 años, entonces por ahí él también, lo tenemos que esperar porque es parte de, no sé, su historia familiar. No, se porta mal porque él quería algo, o sea, siempre se está poniendo como una justificación ante algo que los padres ven que no funciona, que quizás ya tienen otros hijos y comparan y dicen, pero acá hay algo que no está bien, o sea, yo estoy viendo que mi hijo, no sé, lo llamo por el nombre y no responde. Entonces hay este concepto, digamos, de vigilancia del desarrollo, que no es hacer un diagnóstico, pero sí empezar como a observar de manera más detenida y cautelosa algunas cuestiones que no están sucediendo como deberían suceder, porque en esto sí no podemos, digamos, hacer la mirada afuera, o sea, hay algo que no está pasando. Y eso sería como el primer paso para después poder llegar a, digamos, un diagnóstico. Hacer una vigilancia, ¿sí? Que se hace desde chiquitos, digamos, de los nenes. Siempre con los controles pediátricos, que habitualmente están relacionados con la talla y el peso, podrían incorporarse, digamos, en la formación de los pediatras y en esta mirada que se tiene de un niño, otros aspectos, ¿no? Como tienen que ver más las cuestiones de interacción social, de todo lo que es el área de comunicación, tanto verbal como no verbal, porque siempre tenemos que tener en cuenta que comunicarnos, no solamente nos comunicamos verbalmente, sino no verbalmente, y que eso no verbal van a ser los prerequisitos luego del lenguaje oral. Entonces, en esta formación y en esta vigilancia del desarrollo, no solamente talla y peso, sino otras cuestiones que hacen también al desarrollo de un niño, siempre como un ser integral. Después tenemos otro momento que podríamos pensar en las señales de alerta, ¿sí? Nosotros podemos diagnosticar, a ver, un niño a partir de los 2 años, pero las señales de alerta las tenemos desde antes, de hecho desde que los nenes son bebés. Muchas veces pregunto en las consultas, ¿no? Cuando si amamantaron a su hijo, si había contacto visual, si los nenes pedían upa mirando los ojos a su mamá, si todo este lenguaje de que estábamos hablando recién, que es necesario, digamos, para la conformación de un vínculo recíproco y que después se convierte, digamos, en una señal de alerta cuando no sucede, se ven desde los 4 meses de vida, 5 meses, con la mirada, la sonrisa social, el pedir, el responder, digamos, a una caricia, el pedir upa, o sea, son detalles que muchas veces pasan, digamos, desapercibidos, pero que son parte de poder pensar estas señales de alerta desde temprana edad. Y después también pensar el diagnóstico como un derecho. ¿Sí? Me parece que lo que tenemos que plantear es el diagnóstico como un derecho a saber sobre algo, ¿sí? Y que es una posibilidad que nos va a permitir también trabajar sobre algo puntual que está sucediendo y no como una etiqueta o como como decías vos, Agustina, una clasificación de por vida, sino como un derecho realmente. Todas las personas tienen derecho a saber lo que necesitan, lo que les pasa. Bueno, y a tener acceso, claro, tener acceso apoyos. Lo que pasa Exactamente. es que en esto tengo dos ideas. Bueno, primero pensaba, me estaba acordando de una anécdota que les quería contar, que bueno, nada, en estos meses desde que presenté el libro, la verdad que he tenido, bueno, comunicación con muchas familias, particularmente con muchas mamás, y me acuerdo una que me escribió por privado, un mensaje que me llamó muchísimo la atención, ¿no? La idea, porque la idea, algo que nos pasa a todos, ¿no? Me dice, yo tengo un hijo de 3 años que se golpea la cabeza contra la pared, cuando se frustra, tiene mucha frustración, y fui al pediatra, y el pediatra me dijo que tenemos que esperar. Y yo creo que tiene autismo, pero él me dijo que tenemos que esperar.
¿vos qué pensás con esta trepa? Entonces, yo le contesté algo que me parece que, nada, en general, esto parece tan simple y sin embargo es una mirada que no te acercan en general. Yo le dije, mira, primero que nada yo no soy profesional, no te puedo decir qué tiene tu hijo, qué no tiene, pero lo que te puedo decir es que para ayudarlo no tenés que esperar nada. Vos no tenés que esperar a saber si tiene autismo o no tiene autismo para ayudarlo con su frustración. Entonces, las herramientas para ayudar a nuestros hijos en lo que vemos que tienen dificultad son los apoyos que son independientes a un diagnóstico, en función de lo que nosotros podemos hacer. Lo que pasa es que después entra el otro elemento, que es lo que decía Paula, de nuestros derechos, que estos apoyos, muchas veces, incluso para que nosotros seamos los mediadores de estos apoyos, necesitamos profesionales que nos asistan directamente a los niños o a nosotros para asistir a los niños, y para tener acceso a eso necesitamos un diagnóstico. Entonces es ahí donde uno dice, pero me parece que es necesaria también como esto, es poder realmente explicarles a la familia. Yo lo hablo así porque, digo, yo como mamá de Lucas, que acaba de cumplir 14 años y empecé cuando tenía 2 años y medio, eso, casi van 11 años de este, como ella decía, derrotero, periplo y devenir, y a veces en lo que me siento más comprometida es en la idea de decir, ser esto como una amiga o alguien con quien una nueva familia pueda hablar, alguien que yo no tuve, digamos, o sea, el poder compartir experiencias para ahorrarnos ciertos tiempos y para acercarnos ciertas ideas que a veces, cuando uno va a una consulta, que entra uno, sale otro, no te pueden dar una idea más compleja de la situación, digo, más una construcción más entera, porque si no, simplificamos de una manera que, como mamá, viste, vos salís de la consulta con un diagnóstico, tener que ir a un hospital a que te hagan un certificado de discapacidad, y de ahí una terapia. Y vos no pudiste entender que a veces, por ejemplo, todo este mecanismo es así porque nuestra sociedad es así. Digo, porque hoy por hoy el diagnóstico es absolutamente necesario para poder tener los derechos y acceder a los apoyos. Yo lo que planteo es que es importante entender esta diferencia como familias, porque saca mucho peso de encima también. Porque, digo, esa herramienta, ¿no? De cómo entendemos a nuestros hijos de la casa para adentro, y qué decimos sobre nuestros hijos de la casa para afuera para poder hacer valer sus derechos y para que tengamos acceso a todo lo que necesitan que ellos tengan acceso, ¿no? Y creo que hay que disociar un poco esto, porque tal vez en la sociedad del futuro, dentro de 15 o 20 años, la sociedad haya leyes distintas que determinen que para tener una sesión de fonoaudiología o para tener un acompañante terapéutico, no tengas que tener primero un diagnóstico. O sea, quiero decir que si vos ves una dificultad en un niño, y hay muchos más como actores en la sociedad, como decía Paula, que puedan intervenir en esta comprensión de la necesidad del niño. De repente puede ser un pediatra, puede ser una psicóloga, puede ser incluso una maestra. Muchas veces en otras sociedades las derivaciones a las ayudas vienen de los docentes, que sería buenísimo, porque los docentes pueden ver las dificultades, ¿no? Y podrían decir, bueno, este niño necesitaría apoyo en esto, y que el apoyo pueda ser posible, y no necesite primero tener un proceso que a veces tarda años hasta que pueda acceder a esa ayuda. No sé si nosotros... Sí, perfecto, Agus. Nosotros en Argentina tenemos la ley de autismo, la 27.043, donde es una ley, obviamente, que contempla todos los aspectos que nosotros estamos conversando, desde la detección temprana, la formación de profesionales, la posibilidad de que en todo el país se haga estadísticas, se hagan tratamientos, se formen a equipos de salud, equipos docentes, o sea, está la ley, o sea, la ley también hay que hacerla cumplir. Pero así como vos decís, nosotros estamos dentro de un sistema en donde para que todos estos apoyos lleguen a las personas es necesario un diagnóstico y un certificado único de discapacidad, ¿sí? Entonces no es solamente conseguir el diagnóstico, o sea, la información que se tiene que brindar a la familia siempre tiene que ser integral, ¿sí? La información siempre va a empoderar a las familias, que es lo que nosotros estamos buscando que suceda todo el tiempo, porque esto después se hace como una cadena. Una familia
que puede acceder a la información, va a ser agente transmisor de esa información para otras familias que estén dentro de esta misma situación. Creo que es un poco también lo que pasa con el libro, ¿no? Donde vos relatás claramente una situación que, digamos, que le pasa, creo que a todas las familias que están en búsqueda de información. Es así. Entonces, la ley está para hacerla cumplir. Es necesario conocerla también, o sea, desde todas las aristas que tiene, desde la detección temprana hasta la formación de profesionales, y sobre todo volcar, digamos, a las familias junto con el diagnóstico todo el proceso que implica hasta poder llegar a los apoyos, ¿sí? No sirve de nada tampoco dar un diagnóstico y decir, bueno, tiene esto, no, o sea, hay que asesorar, el asesoramiento tiene que estar. Tengo que dar un diagnóstico, pero también tengo que brindar una solución al respecto, orientar, derivar, posibilitar información para la tramitación del certificado único de discapacidad, conectar con recursos locales, siempre pensando, ¿no?, en Salta o en lo que es el interior de las provincias, porque en líneas generales siempre en las capitales hay más acceso a profesionales, pero siempre pensando en el interior, con qué recursos profesionales yo puedo conectar a esa familia que recibió el diagnóstico de su hijo. Y que aparte ahí empieza otro camino. Sí. Cuando se recibe un diagnóstico empieza otro camino. Otra etapa, podríamos decir. Sí, entonces, sí. Dentro de cada momento que las familias van transitando, los apoyos y el acompañamiento van teniendo distintos requerimientos. Y cuando está el diagnóstico establecido y yo ya sé que mi hijo necesita cuestiones puntuales referidas a apoyos que tienen que ver con terapias o con alguna escolaridad especial o un acompañamiento que tiene que ver con alguna cuestión respecto a un acompañante externo o en domicilio o los apoyos que requiera, ahí empieza también otro camino para las familias, que es acompañar y trabajar con ellos. O sea, ningún tratamiento ni ninguna intervención que se haga tiene que dejar por fuera a la familia. La familia tiene que ser partícipe y protagonista del diseño del tratamiento de sus hijos, porque no, son ellos quienes lo conocen, son ellos los que conviven, y lo que tenemos que buscar es una alianza terapéutica, digamos, que involucre a la familia siempre, desde que inician la consulta hasta que la terminan. Siempre además, tiene que estar la familia presente. Además, yo diría hoy por hoy cada vez es más evidente para todo el mundo que, bueno, por una cuestión básica de, como diría un piloto, de horas de vuelo, digamos, el tiempo compartido con nuestros hijos en lo cotidiano es imbatible en cantidad de tiempo. Entonces, esto, o sea, ya es clarísimo que como agentes de cambio de cualquier cuestión que queramos instalar, somos nosotros, somos los vínculos, por una cuestión de cantidad de horas y por una cuestión también de vínculo afectivo, ¿no? De persona realmente como que tiene un peso diferente en la vida de nuestros hijos. Entonces, qué importante también, digo, esto de profesionales empoderando a familias, a que sean estas personas que se capacitan. También pienso, ¿no?, sobre todo, y yo creo que en cualquier lugar, ¿no?, porque yo vivo en Capital Federal y para mí es esencial que así sea, yo lo entiendo de esta manera, ¿no?, pero pienso todavía más en lugares donde son de difícil acceso y donde los profesionales a veces ni siquiera son una opción. Qué importante el rol, ¿no?, o sea, me acuerdo hace un par de años ya, Panacea había, y digo varios, por lo menos 5 o 6 años, había presentado, ¿no sé si te acordás, Paula, había todo un proyecto internacional, no sé si era de la OMC o de UNICEF, o sea, de una institución importante de salud internacional que hablaba sobre justamente, ¿no?, todo este trabajo de poder preparar, porque a veces, digo, para ayudar a nuestros hijos o a nuestras hijas no hay, digamos, cada uno tiene su lugar, pero muchas veces no, son cuestiones que tienen que ver con lo humano, digo, no es que uno tiene que ser un licenciado para poder generar un cambio en la mirada, en la empatía, o sea, hay miles de cosas que cada uno desde nuestro lugar podemos hacer. Esto lo venimos también hablando como bastante en las charlas desde el lugar docente, porque también está esta mirada a veces de decir, no, bueno, yo no estoy preparada, yo no sé,
Y por un lado tenés esas personas y por otro lado tenés, bueno, gente que realmente dice, yo estoy acá y quiero que este niño, esta niña sea parte del grado, sea parte de lo que estoy haciendo y voy a poner de mí lo que necesito para que eso suceda. Y por lo menos, bueno, lo que yo comparto en el libro, la bibliografía a la cual accedí, muchos de profesionales muy prestigiosos, pero que realmente hacen las cosas muy llanas y realmente abren a que, o sea, todos estamos capacitados a ayudar y a contribuir, entonces a veces con una pequeña ficha, con una charla con las familias, con el interés, con el amor, se puede hacer mucho, y es importante que así se entienda, porque si no hay mucha gente que frente a lo nuevo o a lo distinto o a lo desconocido se aleja, ¿no? Dice, bueno, yo no soy profesional, yo no puedo. Y eso me parece que está bueno, que en la sociedad empoderemos a todo el mundo, a que todo el mundo es capaz de generar un cambio y de integrar a una persona que necesita ser integrada de una manera u otra, porque básicamente me parece que la integración tiene que ver con nuestra flexibilidad, ¿no? Con esta capacidad de adaptarnos al otro. Entonces siempre podemos hacer algo desde ese lugar. Yo quisiera invitarlos a que participen. Hasta ahora hablamos mucho, Paula y yo, pero pero por favor nos encantaría que si quieren contarnos algo, decir, participar, preguntar también, lo que Yo quieran. quería comentar a vos que bueno, hay profesionales de los dos equipos, tanto de la provincia de Salta como de acá de la ciudad de La Plata, así que también las animo a las chicas Buenísimo. a comentar su experiencia como terapeutas, familias también que nos acompañan, así que bueno, son bienvenidos. Sí, mucha gente. Bueno, rescato también. Interprovincial. No, sí, interprovincial, pero un gran equipo ahí, Pau. Se nota que hay mucho apoyo también hermoso de equipo, ¿no? Porque si están acá presentes es por algo, y lo mismo las familias, así que bueno, mil gracias a todos. Están Florencia, está Agustina, está Sabrina, está, a ver, ¿quién más había visto? Andrea, hay algunas profesionales que, sí, así que... Y los papás también, papá y mamá. Papás y Maru, Judith, a ver, ¿quién más veo? A Tania. Tal vez alguno tiene ganas de contarnos su experiencia frente a la detección o frente al diagnóstico, o hacer alguna reflexión sobre lo que piensan de lo que venimos charlando. Agus. Con Agustina estamos preparando en la sede de La Plata para dentro de poquitos días un taller para padres, que también lo hicimos en la sede de Salta en el mes de julio, y justamente tiene que ver con todos estos temas, ¿no? que estamos charlando hoy, porque también tener un diagnóstico no agota y las dudas, ¿no? O sea, tenemos que seguir trabajando sobre eso. Así que bueno, Agus es una de las psicólogas del equipo. Yo le invito a hablar porque tiene una mirada muy linda también sobre la infancia, si quiere, si no. Está muteada, Agustina. Tenés el micrófono. Hola, bueno, Hola. buenas noches a todos. Me corrí un poco del espacio porque está el niño corriendo por aquí. Bueno, hace más o menos, va a ser un año ya, estoy en el equipo de CUSI de La Plata, justo cuando empezó Pau, todo, ¿no? Una de las primeras. Como dijo Pau, ahora estamos preparando un taller para la semana que viene, un poquito para contar, bueno, más que nada para sacar esas dudas que a veces escuchamos un poco de pasillo en CUSI, que los papás se preguntan, que los papás se consultan entre ellos, esas dudas que surgen como por ejemplo, bueno, tu hijo habla, mi hijo sí, mi hijo no, esos por ahí signos que vamos encontrando en lo que es el autismo, que bueno, en cada niño es totalmente diferente, que no hay un niño igual a otro. Entonces, bueno, la idea del taller con Pau es un poco eso también, trabajar un poco la subjetividad de cada niño, no comparar un nene con otro, sino poder trabajar con las potencialidades de cada uno, apuntando a aquellas cosas que ellos tienen como fortaleza para poder trabajar, ¿no? Siempre por ahí cuando estamos ahí en CUSI con los papás,
y damos una devolución de la sesión, siempre tratamos de que se vayan con una sonrisa, de que los chicos pudieron trabajar, de que hubo algo lindo que pasó en ese espacio, no de marcar por ahí tanto las dificultades que hubo, sino marcar desde otro lugar, ¿no? Para que esos papás se vayan con la idea de que, bueno, como papás están poniendo todo y que esos nenes también ponen mucho el cuerpo cada vez que van a, digamos, a las sesiones, a las terapias. Y la idea es acompañarlos, porque, bueno, particularmente yo tengo la oportunidad de tener con los papás una vez por mes reuniones y surgen muchas dudas en cuanto al diagnóstico, en cuanto si se cura, en cuanto si es para toda la vida, en cuanto si se puede revertir, bueno, todas esas cosas que generan, pienso yo, y me ha pasado, que llegan con un diagnóstico, y por ahí caen a lo largo del tiempo, ¿no? 6, 7 meses después empiezan con estas preguntas de, bueno, pero yo lo veo mejor, ¿por qué tiene que seguir terapia si yo lo veo mejor? Entonces no tiene autismo, si ahora habla, si ahora me mira. Bueno, y acompañarlos en que todas esas cosas están pasando porque el niño ha atravesado y está pasando, digamos, por todas las terapias necesarias y por todo el acompañamiento. Más o menos un poquito es todo el trabajo que hacemos allá en CUSI con el equipo. Qué bueno, qué bueno. Gracias, Agus. No, de nada, Pau. ¿Alguien más quiere intervenir? Ada también. Sí, yo quería acotar algo, que un tema tan importante que están tocando de los padres, que, por ejemplo, al recibir el diagnóstico, no solo necesita ayuda el niño, sino también necesita ayuda a los padres. No solamente los padres, sino la familia en general, hablamos abuelas, tíos, sobrinos, primos, porque nos tenemos que educar a través del diagnóstico de nuestros hijos para empezar a conocer el diagnóstico, porque nuestros hijos ya lo conocemos, sino conocer el diagnóstico, cómo caminar este camino, cómo ayudar también, nosotros como padres después nos toca ayudar a nuestros familiares. Por ejemplo, a mí me tocó la familia paterna de mi marido, explicarle de que no era algo contagioso, porque ellos por 3 años se ausentaron de este camino y ver, por ejemplo, que a mi marido solo, de la parte de la familia de él, no es nada grato, no es nada bueno, por eso yo siempre cuando hablo con los padres digo, traten de que el mismo psicólogo, o si no vayan a otro psicólogo, de que lo ayuden a ustedes, porque ustedes también tienen que educar a su familia, le digo a sus familiares, para que ustedes puedan también sentir apoyo de esa parte. Por eso cuando ustedes hablaban de los talleres, que es tan maravilloso, es tan lindo, ojalá que muchos centros terapéuticos a donde van nuestros hijos, copien esa iniciativa y puedan hacer los talleres también para los padres, porque nosotros también necesitamos abordar nuestras dudas, nuestras inquietudes y poder, poder aprender, porque día a día vamos aprendiendo del diagnóstico de nuestros hijos y cómo intervenir. Así que eso me gustaría... Absolutamente, de es que tan simplemente... importante. Sí, Ada, eso que estás diciendo, a veces lleva años, ¿no? Hasta que toda la familia puede como encontrar el camino. Yo, como estoy muy metida, ¿no? Cada vez me siento con ideas más revolucionarias, pero voy a decir cosas que seguramente hay mucha gente que no está de acuerdo, pero yo la verdad que cada vez siento que el trabajo más profundo es con los adultos, o sea, sobre todo y primero. O sea, digamos, realmente creo que tenemos que invertir mucho más tiempo en todos los adultos que rodean la vida de ese niño. Porque los cambios, o sea, yo también cuento en el libro, yo lo llevé tantos años a terapias pensando que lo dejaba ahí y cuando volviera iba a ser un chico distinto después de 40 minutos. Y que había una terapeuta ahí que en realidad no era terapeuta, era maga. Y cuando saliera mi hijo no iba a tener ningún problema. Y siempre sentía esto, ¿no? Que me iba a devolver el chico que yo soñaba, mientras yo no estaba modificando un montón de cosas, no solo primero que nada en mi aceptación de cómo es mi hijo y en todas sus fortalezas, como estaba diciendo recién Agustina, y toda su potencialidad, sino realmente tampoco estaba pudiendo trabajar sobre un montón de adaptaciones en la manera de criarlo, de educarlo,
estimularlo, ¿no? En lo cotidiano. Y digo, ¿cuántas horas pasan en esto que hablábamos, ¿no? ¿Quiénes son los agentes de cambio? Entonces, si tenemos abuelos, tenemos tíos, yo tengo una familia que me apoyó muchísimo siempre, pero como vos decías recién, ha costado mucho tiempo educarnos a todos, o sea, educarme a mí, y recién incluso después de, ahora como recién, yo te diría que la publicación del libro terminó de, hay todavía algunas ideas que terminaron recién de cerrar ahí, y estamos hablando de muchos años ya, pero cuento, no sé, por ejemplo, con mi papá, que lo adoro y que pone todo el amor del mundo, pero hay muchas barreras a veces, ¿no? Generacionales, culturales, hay realmente, o sea, digo, estamos viniendo, mi papá es una persona joven, pero cuando él era chico, o sea, el papá les pegaba con el látigo a todos, o sea, con el cinturón a todos los hermanos. Digo, nuestra sociedad, o sea, los cambios que ha habido en la mirada frente a la niñez, a veces uno como que pierde la noción, ¿no? Pero hace 50 años, el otro día, yo viví en Europa algunos años, ¿no? Entonces sigo viendo la televisión francesa. Y hacían un micro, yo les cuento esto porque no lo podía creer, ¿no? Había unos micros en la tele donde ponían imágenes de los años 70 de psicólogos en la televisión contando los beneficios de los castigos físicos en los niños. O sea, cómo los niños entendían, porque había que darle un buen chirlo en algún momento, y entonces justificaban, y esto era en los años 70. El castigo físico, incluso en las escuelas, se anuló hace, no sé, menos de 40 años. Entonces, quiero decir, estas generaciones, y esto lo que pongo en contexto es que a veces nuestros papás, tíos, abuelos, y vienen de otras crianzas, donde un niño o una niña que no hacía lo que había que hacer, o hacía un berrinche, o sea, se solucionaba los golpes, ¿no? Entonces es muy difícil aceptar, y claramente me parece que, por un lado, esto, a veces lo primero es el diagnóstico para entender que no es intencionalidad, y después es otra educación sobre qué significa el diagnóstico, para que tampoco se piense, porque también la mirada sobre la discapacidad es algo que es una locura lo que ha evolucionado, ¿no? Hace también 40, 50 años a los niños con dificultades se los excluía completamente de la sociedad y se los dejaba muchas veces abandonados, ocultos en casas. Yo me acuerdo, creo que Neki Galotto contaba, por ejemplo, que hizo muy pública su historia. Ella tiene un hermano con autismo, y la ex mujer, o la mujer, la que fue mujer del director de la Nación, y contaba que en su casa, o sea, como que de chiquito había parte de la familia que no lo venía a ver, ¿no? Como contaba Ada, o niños que los dejaban adentro de sus casas y que nunca los sacaban porque le daba vergüenza a la familia, un chico así. Entonces, realmente hay como un trabajo de educación en los adultos que a veces creo que subestimamos, ¿no? Pensamos que estamos todos en el mismo lugar, y tenemos que poder comprender que las generaciones mayores vienen realmente de otras infancias. Y creo que esto, ¿no? Todos los equipos a veces me parece que debería haber un intensivo primero con todo el grupo familiar, porque el chico no es que de un día para otro va a ser otro chico, y esa familia tiene que acompañarlo largo tiempo, y son los primeros que tienen que generar un cambio profundo, ¿no? en la mirada. Las intervenciones sí tienen que ser mediadas por padres, que es un poco lo que vos traías de este programa de Panacea, pero siempre, siempre la familia tiene que ser un participante activo del tratamiento de sus hijos, ¿sí? Es un trabajo, es un sistema la familia, y dentro de toda, digamos, esta propuesta que se hace interdisciplinaria, el trabajo, digamos, con el niño y con su familia, yo voy a insistir siempre, tiene que ser el núcleo de cualquier tratamiento. Incluso la familia extendida, esto que decía Ada, ¿no? de enseñarles a los padres, bueno, esto de la psicoeducación familiar, como en algún momento también se llamaba, que es simplemente poder contar alguna estrategia, evaluar cuáles son esas
digamos, necesidades puntuales que se necesitan para trabajar en la casa, para poder llevarla a la escuela. O sea, quizás no son grandes intervenciones, sino son intervenciones pensadas en situaciones puntuales, pero siempre tienen que estar la familia participando. Y nosotros tenemos mucha familia extendida que están muy activos en el tratamiento de los chicos. Abuelos que participan en la crianza, tanto maternas como paternas. Siempre hay un padrino, tíos que cuidan, hermanos mayores. O sea, no termina y No. empieza en el niño o en sus padres. O sea, siempre tiene que estar somos una la sociedad, familia. creo, muy solidaria, una sociedad que tiene un apoyo familiar importante, que no sucede en todas las sociedades, ¿no? Y pienso incluso también en esta idea del autocuidado, ¿no? Yo, por ejemplo, durante mucho tiempo, hoy, con la única persona que durante los últimos, no sé, casi 9, 10 años se quedó mi hijo, es con mi mamá, que no sea yo, ¿no? Pero esta idea de con quién lo puedo dejar, ¿no? Poder tomarse una noche la familia o irse los padres o la madre. Yo desde una cierta edad que estoy sola con, digamos, el papá de Lucas falleció, después de que nos separamos tuvo un cáncer y ya hace 5 o 6 años que falleció. Pero el poder tener con quién, ¿no? Apoyos dentro de la familia que nos ayudan a cuidar. Entonces, que esos apoyos, como decía Paula recién, tienen que tener la misma información o capacitación que nosotros. Y muchas veces también pienso qué importante, por eso digo, ¿no? Que estas sesiones, yo si tuviera que administrar sesiones, ¿no? Que a veces uno es como que con el carnet de sesiones, bueno, de esto, yo administraría sesiones para que haya muchos más para estas situaciones, ¿no? Porque a mí me pasó de estar en tratamientos intensivos y que a veces sea como una en el año, si las hay o no la hay para la madre, para el padre, pero no para el resto. Y pienso cuánto a veces, obviamente, primero porque saben más, pero además porque tienen un peso de su profesionalidad, es que la palabra sea transmitida por el terapeuta al otro y no por uno. Digo, si yo le digo a mi tío, mirá, o sea, no podés gritarle cuando le agarra un berrinche porque no lo está ayudando, necesita que respires hondo y porque no lo hace intencional. No es lo mismo que se lo diga yo, que tal vez piensa, ay no, es la mamá y en realidad lo está malcriando y que venga un psicólogo, una psicóloga, una fonoaudióloga, un terapeuta y le diga, mira, la intervención que necesita el niño es que cuando se pone a gritar no venga un adulto y le grite, porque empeora esto que está pasando. Entonces sería, me parece, re bueno para también a veces las discusiones internas, ¿no? En la familia, pienso, que es muy difícil que trabajemos a veces en equipo dentro de la familia, ¿no? Como hay tantas miradas distintas. Y en esto que decíamos del prejuicio, de por qué estamos acá, como estamos hablando de dificultades, cada caso es distinto y ustedes, bueno, los profesionales están expuestos a muchos casos, los que somos familia al nuestro, que todos son únicos, pero en muchas ocasiones hay dificultades socioemocionales, conductuales, y la conducta, en general, tiene un juicio, o sea, es algo que hay un prejuicio sobre por qué, ¿no? Entonces, la mayor parte de las personas, de las instituciones, en los espacios públicos, todavía se sigue considerando que es un chico malcriado, caprichoso, que no está colaborando. Y en eso también pienso, digo, bueno, creo que ahí sí, en los últimos años ha habido mucha información sobre el autismo que ayuda. Yo lo he experimentado en situaciones de ahora, viste, simplificar y al toque decir, mira, mi hijo tiene autismo, inmediatamente tener otra tolerancia, ¿no? En un negocio, en una escuela, en la fila, para entrar al cine, ¿no? Que puedan, en un avión, o sea, donde uno sube y dice, tiene autismo y ya hay una paciencia que antes no había y que generaba mucha dificultad también, ¿no? Para la mamá. Sí, tal cual. De hecho, se está visibilizando con esto también del uso de claves visuales en muchos comercios, vía pública, lugares, por ejemplo, las plazas, los aeropuertos. Esta información también visual hace que en lugares públicos donde habitualmente puede haber una situación disruptiva como la que vos comentás, Agus, se genere
justamente una tolerancia, ¿no? Yo he tenido casos de familias donde por ahí no sé, han viajado en colectivo y han bajado al niño y a su familia del colectivo por una crisis, por ejemplo, o han llamado a la policía, o los han bajado de un taxi, o abuelos que han dejado de visitar a sus nietos por años. O sea, hay situaciones realmente que son coyunturales y que lejos de colaborar y construir, generan incluso mayor distancia y desinformación. Quería aprovechar, ya que estamos hablando de información, de empoderamiento y de poder llevar, digamos, herramientas de detección temprana, que nosotros en la página de Cusinoa, que es www.cusinoa.com.ar, tenemos para hacer online un test de detección temprana, ¿sí? Tenemos un cuestionario de screening que no da un diagnóstico, pero que nos permite a nosotros poder, digamos, evaluar de manera simple y a través de algunas pocas preguntas señales de alerta al desarrollo infantil, ¿sí? Esto para todos los que están acá en el conversatorio y pueden también, digamos, compartirlo. Esa información a nosotros nos llega a un mail y a partir de ahí podemos generar la posibilidad de una consulta, de alguna sugerencia, a partir de los resultados que obtengan. Esto lo quería dejar porque está bueno, es una herramienta sencilla, los mails los responden profesionales, en muchos casos yo, entonces está bueno porque si hay que derivar una consulta o generar, digamos, alguna posibilidad de intervención, está al alcance de todos porque es simplemente entrando a la página, cargando los datos, respondiendo a la encuesta, que es un cuestionario chat de screening, que es muy conocido, se puede también hacer una consulta. Eso quería como aprovechar el espacio para compartirlo con todos. Buenísimo. Había una persona que había levantado la mano, Graciela, no sé si está por ahí, si quiere decir algo. Gracias. No, Sí. hola, ¿cómo están? Yo solo quería decir, comentarles sobre diagnóstico en niñas, porque a mí me fue muy difícil llegar al diagnóstico de mi hija, porque a los varones, porque yo las escucho que hablan de mi hija, mi hijo, pero las niñas también existen y se diagnostican muy tarde ya. A mi hija la diagnosticaron a los 8 años. No se escuchó, me parece, ¿no? Perdón, Graciela, ¿qué edad tiene tu hija o a qué edad la diagnosticaron? No, a ella la diagnosticaron a los 8 años. ¿Y ahora qué edad tiene? Ahora va a cumplir 11. Va a cumplir 11. ¿Y cómo está? Ahora sí, está bien y mejoró un montón con los apoyos que tiene, pero estuvimos años con ADD, TDAH, problemas emocionales y no llegábamos nunca al diagnóstico de ella. Y ahora recién que tuvo el diagnóstico, pudo mejorar en estos pocos años. ¿Qué cambió desde que tuvo el diagnóstico? Esos otros diagnósticos, ¿tenía tratamiento también cuando tenía esos otros diagnósticos? Sí, iba a la psicopedagoga, también me mandaron a la psicóloga, pero ninguna de ellas sabía, o sea, solo seguían lo que le decía el doctor, el neurólogo, pero ninguna me decía que podía hacer otra cosa, hasta que pude llegar a otro doctor que tuvo otra mirada sobre ella, y hicimos otros test y otros estudios para llegar al diagnóstico. Bueno, yo frente a esto también voy a decir algo que hay un montón de profesionales, yo sé, pero yo me pregunto, ¿no? Y acá como familia también, ¿no? Porque a veces yo me torturé muchos años preguntándome cuál era el diagnóstico indicado. Y a mí me diagnosticaron un montón de, digamos, pues, cosas distintas, ¿no? El primer diagnóstico de un neurólogo fue retraso en la comunicación,
Después, un par de años después, me derivaron a un psiquiatra que le parecía que Lucas no tenía nada. Después me diagnosticaron trastorno semántico pragmático, que era una denominación que estaba como incluida dentro del trastorno del espectro autista. Y después finalmente un psiquiatra que vi ya a los 9, 10 años de Lucas, le parecía que para él el diagnóstico de Lucas se acercaba más a un trastorno límite de la personalidad, pero que es un trastorno que en realidad no se diagnostica en niños, sino a partir de la adolescencia. Todo esto me hizo tratar de realmente investigar sobre el diagnóstico y aprender un poco cómo se diagnostica, cómo se denomina, y realmente es algo que la cantidad de diagnósticos que han surgido en los últimos años es enorme, ¿no? O sea, cada vez hay más como denominaciones específicas distintas. Yo leí un libro hace poco que se los recomiendo a todos, bueno, que me pareció genial, que se llama, como una pregunta, ¿somos todos enfermos mentales? Y en inglés se llama Saving Normal, salvando la normalidad. Y es un libro que escribió el director del DSM-4. Este libro, él alerta sobre la extrema patologización, ¿no? de la salud mental, como una tendencia en los Estados Unidos, y la cantidad de diagnósticos que han ido surgiendo, sobre todo en la infancia, muchos de ellos que después se van tratando también con medicación, que no es un tema que hemos hablado acá, pero que también es muy como, bueno, cuestionable, digamos, para charlar, porque muchas veces también a partir del diagnóstico hay posibilidad de que a un chico y yo lo he escuchado esto en otras charlas, charlando con fonoaudiólogas, neurólogos, que a chicos de 3 años los estén medicando porque son muy inquietos, o porque no hacen o porque tienen muchos berrinches, y se está medicando cada vez más tempranamente, y a veces las familias tampoco tienen las herramientas para ver si esto es la única opción, si realmente es necesario, etcétera, ¿no? Pero bueno, él, a partir de todo esto, investigué esto de que muchas veces, y esto me parece importante para las familias, ¿no? En esta duda como de si a veces, si el diagnóstico fuera la llave para darle el apoyo necesario a nuestros hijos. Y en mi opinión, no lo es, en el sentido de que el diagnóstico no tiene una información que no esté en el niño, digamos. En el niño están las características del niño y todas sus dificultades, en todo su perfil socioemocional, cognitivo. Y esto muchas veces, en la forma en que se diagnostica hoy en día, o sea, que se denomina esto, que ahora cada vez hay más, ¿no? Diferentes diagnósticos, porque está el trastorno, por ejemplo, desafiante oposicionista, está el trastorno, bueno, el trastorno por hiperactividad o el déficit de atención, está también toda esta complejidad en el actual trastorno del espectro autista, que hoy por hoy incluye lo que antes era el Asperger, que antes no se incluía. Entonces hay chicos de alto rendimiento, de alto funcionamiento, digamos, este autismo que, digamos, mi hijo, por ejemplo, tiene un nivel cognitivo promedio, tiene un lenguaje como fluido, esta idea, ¿no? De cuál sería y después hay casos muy severos donde no hay lenguaje, o sea, es un espectro muy amplio. Entonces, a lo que llegué como comprensión es que muchas veces estos diagnósticos se solapan, y es muy raro porque justamente lo que cuenta el libro Saving Normal es que para poder diagnosticar más fácilmente, los criterios diagnósticos son cada vez más amplios y menos específicos. Entonces, esto incluye cada vez a más niños. Y esto es parte de, según lo que él explica, una de las razones, o sea, por un lado se diagnostica más porque antes no se diagnosticaba quien se tenía que diagnosticar. Pero por otro lado se diagnostica más porque también hay cada vez criterios más amplios donde más niños entran dentro de estas categorías diagnósticas. Entonces, hay algunos que entran con todas sus necesidades y hay otros que están muy, o sea, es muy, digo, no hay una línea, no es
entender que no hay una prueba biológica que te diga, este chico tiene esto, estamos hablando de trastornos del desarrollo, no hay pruebas biológicas, no hay decisiones como unánimes de tiene déficit de atención, tiene autismo, y muchas veces pueden tener muchos elementos de todos estos diagnósticos. Mi hijo tiene rasgos depresivos a veces, tiene rasgos de ansiedad, tiene dislexia, pero tampoco me lo pueden diagnosticar con todo eso. Entonces se elige un nombre. Y a lo que voy es, finalmente, como familia, si yo ahora, hoy por hoy, me concentro, digo, ¿a mí me sirve todo esto, toda esta discusión como médica general, como familia, pensando en mi hijo nada más? No, a mí lo que me sirve es pensar, mi hijo tiene crisis porque a la mañana se deprime, bueno, ¿cómo ataco esta situación? ¿Cómo lo ayudo con esto? ¿Cómo lo ayudo con esto? Como ver en el individuo cuál es la dificultad, y tal vez no haya nunca un diagnóstico que pueda ser el diagnóstico preciso de todas las particularidades que él tiene, porque él tiene esta complejidad de cualquier ser humano, que nunca estos criterios tan amplios van a poder encerrar en una persona. Quería comentar en función también de lo que decís, Agustín, y de la pregunta de Graciela, que en líneas generales, cada 4 varones que se diagnostican autismo, o sea, hay un diagnóstico de mujer, o sea, la prevalencia siempre ha sido mayor en varones que en mujeres. No obstante, el diagnóstico de autismo en mujeres pasa como más camuflado, ¿no? Que es un poco quizás lo que sucede por las manifestaciones clínicas. Se observa por ahí que en niñas los intereses restringidos y restrictivos son menores, que eso es un criterio para hacer un diagnóstico, por ejemplo, o que tienen más juego social e imaginativo, que también es otro criterio para el diagnóstico. Las niñas por ahí están más desarrollados que en los varones. Entonces por ahí esto que sería algo como para diagnosticar, en las niñas no se observa. O que por ahí pueden dar cuenta más de su emocionalidad o desarrollan el lenguaje más tempranamente. Entonces, muchas veces el diagnóstico de autismo en niñas pasa como más desapercibido, y es real que hay que, digamos, buscarlo de una manera quizás basándonos más como en la observación clínica y teniendo en cuenta esto, y sobre todo porque la prevalencia en casos de TEA es mayor en varones que en mujeres. Y respecto a esto que vos decís, creo que también los diagnósticos son un constructo social, que es un poco lo que pasa con estos manuales de revisión que se hacen cada tanto, donde aparecen los contextos y las nomenclaturas sobre cómo nombrar algo, que tiene que ver, ¿no?, con todo lo que viene ahora a ser un trastorno del espectro autista, que antes, por ejemplo, como decías vos, el Asperger se diagnosticaba como por fuera y ahora está dentro de lo que se denomina TEA nivel 1 o TEA leve. Los criterios sobre los cuales se llega a un diagnóstico clínico también van variando, porque son, digamos, productos de estudio, de nuevas formas de nombrar algo, pero bueno, lo que sí tiene, creo que quedarnos claro, y sobre lo que vamos a hacer hincapié, es que es importante siempre la observación clínica de un profesional que sepa de lo que se está hablando, estudiando o buscando. Porque, digamos, profesionales de la salud mental hay muchos, pero no todos están en el campo del TEA, y sabemos que es un campo específico y es un campo que está en constante, digamos, evolución, en el sentido de los estudios que hay, de que se está buscando la causa, que aparecen nuevas nomenclaturas, que hay estudios permanentes a nivel mundial respecto a manifestaciones clínicas. O sea, la importancia de contar con profesionales que sepan sobre eso, punto 1. Y otra cuestión que creo que también está en función de lo que planteas en el libro, Agustina, es la posibilidad de trabajar entre varias disciplinas, ¿no? Esto de, vos decías de los tratamientos artificiales, pero bueno, es importante que los profesionales que trabajan con nuestros hijos, que muchas veces hay hasta 6 o 7 profesionales interviniendo en un mismo tratamiento, ¿no? Porque tenemos todos el psicólogo, la psicopedagoga, la fonoaudióloga, la terapista ocupacional, la musicoterapeuta, está la maestra integradora, está la acompañante, o sea, empezamos a sumar y somos muchos, digamos, profesionales trabajando con un niño. Tener un lenguaje y una mirada en común es fundamental.
tener la interdisciplina, el lenguaje, digamos, de los objetivos a los que queremos llegar, trabajar con la familia y tener en cuenta esto que vos decías recién, bueno, cuáles son, digamos, aquellas cuestiones que en este momento este niño y su familia necesitan, pero si yo no establezco una relación interdisciplinaria con los otros profesionales que atienden a un niño, tampoco, digamos, el éxito terapéutico está garantizado de alguna manera. Es importante que el trabajo en equipo sea realmente en equipo. Esto lo quería también dejar en el conversatorio, que es un poco, ¿no?, lo que también tu libro trae a la luz y describe respecto a qué hace también cada disciplina. Sí. Y la frustración, digo, también de pensar que además de todos estos equipos, como vos contabas, que son tan a veces complejos y ya grandes por sí mismos, después está todo lo que es la educación, que lamentablemente es tan difícil y que es esencial, ¿no? O sea, cómo articular todas esas personas con, una vez más, ¿no? Yo siempre, bueno, lo cuento en el libro, ¿no? En un momento dije, bueno, ¿quién pasa tiempo con mi hijo? O sea, yo en un momento llegué a tener, no sé, creo que hay 14 personas trabajando con Lucas, o sea, entre todas las terapias que hacía en el Instituto Neurológico, más el Instituto de Apoyo a la Integración, que también tenía una psicopedagoga, una coordinadora de la maestra integradora, más la maestra integradora, y después tenía que entrar a la escuela. Y en la escuela hay una directora, una vice, una coordinadora de primaria, la maestra de grado, todos los maestros especiales. ¿Cómo hacer para poder tener un lenguaje, como decías, común? Y yo pienso siempre como deberíamos, bueno, vamos a ir desarrollando, cada vez hay más, después nosotros vamos a compartir algún material. En estos conversatorios lo que hacemos, y en la primera tanda, tratamos de mandar un mail post conversatorio compartiendo todo el material que tenemos, por lo menos nosotras, disponible, de cuadernillos, bueno, de bibliografía para compartir, pero incluso, o sea, hay muchas cosas hechas, a veces gratis, disponibles en internet, y hay que llegar a esa información, ¿no? Y digo, de repente para escuelas, porque hay que ser realistas también, yo creo, ¿no? A veces uno dice, bueno, ¿cuál sería el ideal? Bueno, el ideal obviamente sería que haya una capacitación real, ¿no? En las escuelas y que haya más conocimiento. Pero bueno, si eso no es posible, por lo menos tener yo un cuadernillo que le puedo acercar al profesor de educación física y le digo, mirá, mi hijo tiene autismo, ¿por qué no de esta manera lo puedes ayudar? Que es un poco lo que yo o sea, de manera como casera hice un poco, ¿no? Que dije, bueno, voy a armar una carpeta para la escuela, con artículos, con material, y hacer un pequeño resumen, que lo fotocopié, y le decía, bueno, este es Lucas, o sea, tiene este diagnóstico, pero sobre todo, porque más allá del diagnóstico, después habría que informar sobre qué significa y toda esta complejidad, entonces digo, bueno, pero tiene estas características, y necesita tolerancia en estos aspectos, como, bueno, hacer una ficha adaptada, tal vez podría pensarse, ¿no?, en algo que uno pues pueda rellenar con su propio hijo, pero cómo crear una ficha que pueda compartir con las diferentes personas que están en contacto con nuestros hijos y que ya tengan una información básica para ayudarlos y que no vayan como en contra de lo que uno ya está tratando de hacer con ellos en lo cotidiano, o los profesionales están tratando de trabajar con él o con ella. Sí, creo que eso también es una responsabilidad de quien coordina un tratamiento, ¿no? O sea, de poder brindar esta información, obviamente con el apoyo de la familia, pero es parte, digamos, del trabajo de los profesionales, acercar la información, coordinar estrategias, aunar criterios de abordaje, integrar a todos los actores sociales, ¿no? Desde lo que es la familia, la escuela, bueno, agentes externos, muchas veces también trabajar, por ejemplo, nos ha pasado de participar en algún club, entonces, porque había no sé, una actividad extracurricular, entonces, digamos, esto tiene que ver con lo que hablábamos al principio, ¿no?, de nuestro encuentro, con traer información y llevarla realmente, compartiéndola desde una mirada profesional y que permita que todos los actores intervinientes puedan unificar una mirada respecto a esto, ¿no? Me parece súper importante. Sí, sí. Ojalá que esto no, en este sentido yo soy, bueno, previa a la previa pandemia, pero post pandemia, ojalá que ayude,
el Zoom, ¿no? Por ejemplo, porque pienso, para mí fue siempre tan difícil coordinar una reunión con 3 terapeutas, una maestra, y, o sea, no llega nunca. Yo lo cuento en el libro, me acuerdo que pasó un año donde yo tenía un instituto neurológico muy prestigioso, estamos en un tratamiento súper intensivo, y para, o sea, lograr que la maestra integradora y la maestra de grado y la psiquiatra del instituto se puedan coordinar en tener un horario en común, pasaron 7 meses, y para mí una vida entera. Entonces, esto como no son los tiempos de la familia, no son los tiempos de los niños, o sea, esto tiene que ser mucho más ágil, y a veces pienso también esto, ¿no? Hay un refrán que una vez contaron que dice como así como, el ideal es el enemigo del bien, ¿no? Como bueno, queriendo hacerlo perfecto, no llegamos nunca a hacer nada. Entonces, en eso fue lo que yo dije, bueno, si no se puede hacerlo perfecto, vayamos por lo que se puede. Entonces, esto A lo real. Claro, si el psicoterapeuta no se puede acercar a la escuela a hablar con la maestra, bueno, yo le acerco una fotocopia aunque sea, porque si en el medio hay 3 meses hasta que coordinan la entrevista, mi hijo va a seguir yendo todos los días a la escuela. Y pienso que tal vez a veces en las escuelas estaría buenísimo poder aceptar estos medios que no son la entrevista personalizada, que sería lo ideal, pero que podría ser un llamado por teléfono o una reunión por Zoom para poder hablar y inmediatamente, ¿no?, actuar y que no pase tanto tiempo hasta que se puedan coordinar las partes. Hay muchas formas de comunicarse a través de un informe, de un llamado. Bueno, ahora tenemos todo lo que es la virtualidad con el Zoom. Nosotros tenemos esa modalidad de trabajo de siempre reunirnos con las escuelas por lo menos 3 veces por año, al inicio, a mediados de año, al final, porque muchas veces hay que, bueno, definir si va a haber una permanencia, si va a incorporarse una T, cómo estuvo, o sea, si adquirieron los contenidos, revisar las adecuaciones curriculares. Bueno, acá en el conversatorio tenemos 3 psicopedagogas está Ariana, está Flor, está Andrea, que bueno, que es las que mayormente hacen el trabajo de articulación con las escuelas, pero bueno, el acompañamiento de la trayectoria escolar tiene que estar, porque los chicos también pasan mucho tiempo dentro de las instituciones educativas, y la idea de esto real es que, digamos, los aprendizajes socioemocionales que se den en la escuela realmente sean significativos para los chicos, ¿no? No solamente ir a la clase de educación física, que es algo que usualmente suele suceder cuando hay reducciones de horario, sino que realmente el tránsito por la escolaridad sea significativo y con aprendizajes de calidad, ¿no? Pero bueno, a veces parecería uno que está siempre en un plano de lo ideal, pero creo que todos estos encuentros, como muchos otros que se hacen, tienen que ver con que algo de eso ideal baje a lo real y podamos, digamos, encontrar cada vez mayores formas de incluir a los chicos dentro de las escuelas, ¿no? Bueno, próxima nos quedan unos minutos, porque ya nos pasó un montón de tiempo, pero los invito a Ada, a María, bueno, y a las familias, y ahí levantó la mano Yuri. Bueno, buenas tardes. Bueno, yo ahora sigo desde México, Oaxaca, México. ¡Ay, qué lindo! Estamos aquí interesados por el tema porque tenemos un niño en preescolar de 3 años. Entonces estamos en ese proceso de diagnóstico y de ver si el niño de alguna manera presenta esta condición. Pues ahorita escuchando todo lo que cada una comenta, pues sí, a veces perdemos mucho tiempo en la parte del diagnóstico y de ver si tiene, si no tiene, o de alguna manera qué podemos hacer. Pero como ustedes también lo comentan, pues ahorita lo primordial es centrarse en el niño, cuáles características presenta y cómo podemos empezar a atenderlas. En el caso del niño que tenemos, pues mi pregunta sería cuáles serían los consejos para la familia para conectar, para entrar, digamos, en el mundo del niño, de alguna manera para como crear ese vínculo con él. ¿Cuáles serían los consejos así como en esa experiencia que ustedes tienen? ¿Cuáles serían esas estrategias para entrar en ese vínculo con el niño? ¿Quién quiere decir algo? Creo que el mundo del niño es nuestro mundo también, ¿no? Es un mundo único. Quizás no como primera cuestión a pensar, pero siempre desde el juego, o sea, me parece, no sé, que es la herramienta que tenemos
No sé puntualmente dónde están las dificultades, Yuri, de tu niño, pero bueno, empezando por entender que su mundo es nuestro mundo también, ¿no? No es que hay un mundo aparte Bueno, yo le sumaría, no sé, como mamá también en este gran, como yo creo, gran trayectoria que tuve que hacer en el sentido de cambio, ¿no? De transformación propia frente a la mirada con él. Yo creo que entiendo tu idea del mundo, porque a veces nos sentimos tan alejados, ¿no? De ellos, ¿no? Primero que nada, creo que lo que uno tiene que parar es con el juicio, digamos, ¿no? Con el deber ser, con el ver si está bien o está mal, y acercarse realmente a través de la curiosidad. En el sentido de que a mí me sirvió mucho de la lectura de esta idea de que uno tiene que convertirse como en un investigador, en el sentido de que tiene que realmente correr el juicio y observar. Y cuando deja de pensar si está mal, si está bien, si debería estar haciendo esto, si debería estar haciendo otro, ¿no? Y queriendo, bueno, digo, muchas veces, sobre todo en la primera infancia, pasamos tanto tiempo disciplinando, tanto tiempo tratando de generar como rutinas, ¿no? Acciones cotidianas. A mí me sirvió mucho, incluso para que después todo eso funcione, el poder, como dijo Paula, ¿no? Jugar. Y jugar tiene que ver con observar, con sumarse, ¿no? a lo que él proponga, y sobre todo también frente al, no sé si tendrá berrinches o enojos, que en mi caso había muchos, esto digo, ¿no? Tratar de inmediatamente poder salir de la idea de si está mal lo que está pasando, y entender que siempre es por algo. Lo que le esté pasando es por algo, y que todo lo que sucede... Bueno, hay una frase que yo cito en el libro, de otro médico, que para mí también fue como un antes y un después, ¿no? Que decía, no podemos no comunicarnos. Todo lo que decimos y todo lo que hacemos comunica, y todo lo que no decimos y no hacemos también. Como que no hay manera de no comunicar. Entonces, esto de tomar, yo me acuerdo de una época, Lucas no me respondía, ¿no? Que yo pensé que pensamos que era sordo, que un montón de cosas, y no respondía. Y a veces respondía, y a veces no. Y en un momento empecé a entender que la respuesta tenía que ver con su interés por responderme. Y dejé de juzgar, de decir, no, pero ¿cómo puede ser que no me...? Y entonces empecé, por ejemplo, esto es una anécdota, ¿no? Pero empecé a decirle, no me respondés porque estás aburrido. Y hacía, o no querés responderme porque tenés hambre. Y de a poco, ¿no? Como esta idea de, bueno, ver desde dónde, ¿no? La última idea que a mí me sirvió para compartirte es que yo lo imagino como si él estuviera en un punto y yo en otro, ¿no? Y creo que realmente las cosas es frustrante cuando nos quedamos parados ahí, ¿no? Tenemos que caminar todo el camino hacia el lugar donde él o ella esté, ¿no? Acercarnos realmente a la realidad hoy, a lo que se puede hoy. Entonces, si hoy, la posibilidad es que te conteste con la cabeza nada más, bueno, festejar eso, alentar eso, pero no trabajar desde la frustración, ¿no? Sino trabajar, como venimos hablando del principio, desde lo positivo, desde lo que hoy sí está. Exacto. Siempre jugar, siempre buscarle la mirada, ¿sí? Como por ahí algunas cuestiones, por ahí más, si diríamos desde lo profesional, siempre buscar la mirada, o sea, bajar al nivel de sus ojos, de buscar. Y como decía Agustina, algo que trabajamos siempre y que es importante, digamos, en cualquier niño, en cualquier infancia, es acompañar la acción con una palabra. Poner sentido en esa acción que nosotros por ahí podemos no comprender, pero bueno, como decía Agus, son creo que los principios de Paul Watzlawick, ¿no? Es imposible no comunicarse, o sea, toda conducta requiere y tiene una comunicación, entonces por ahí en estas cuestiones del juego siempre tratar de poner palabras y darle un sentido a eso que está ocurriendo. También a los niños tranquiliza y permite anudar algo, ¿no? Por ahí los que somos psicólogos
estos procesos entre la asociación de imagen y palabra la tenemos como muy estudiada, pero bueno, poner palabras ahí donde no la hay siempre es un recurso, digamos, para la infancia, independientemente que estemos dentro de un desafío del desarrollo, como por ejemplo sería una condición del autismo, ¿no? Pero bueno, jugar y jugar sin prejuicio, ¿no? Porque todo lo que se produzca en el juego va a ser constitutivo de la subjetividad y eso es un montón. Bueno, muy interesante la pregunta. Gracias por conectarte desde tan lejos. De alguna manera es lo que le comentábamos a los papás, de conectar de alguna manera de esa manera de juego, de interesarse en lo que a él le gusta, en lo que a él le llama la atención. Y pero sí, como que a veces los papás en esa parte de encontrar o de tratar de solucionar la condición de su niño, pues sí se pierden como en querer curar, digamos, la condición. Entonces, pero sí creo que es importante, pues, sobre todo trabajar con los papás, como decían ustedes, hay que trabajar mucho con los adultos para que de alguna manera podamos tener un mismo canal de comunicación y llevar al niño a lo mejor posible, sobre todo a desarrollar sus habilidades y sus formas de comunicación con él. Pero sí, me dan una buena respuesta. Bueno, me soluciona las dudas que tenía. Muchas gracias. Gracias a vos. Judith había levantado la mano, ¿querías decir algo? Judith. Hola, ¿qué tal? Bueno, yo soy la mamá de Felipe. Fue diagnosticado hace muy poquito y recién estamos terminando con toda la burocracia de los papeles que necesitamos para empezar las terapias. Y estamos en una etapa de incertidumbre en varias cosas, porque hay veces que no lo entendemos, nos pasa con los berrinches o caprichos o crisis y no sabemos diferenciarlo. Nos pasa también en el círculo, en el entorno, que se dice que Felipe tiene TEA y te dicen, él no tiene autismo, si es un nene que habla, que se relaciona, y también tener que informar a los demás, pero en la etapa de decir quién nos apoya a nosotros como papás, de que sentimos nosotros tenemos que estar evocados a Felipe y no generar el interés en la familia, sino que la familia genere el interés, la familia y el entorno. Y bueno, estamos en esta etapa ahora de empezar las terapias, de emoción, porque la verdad que necesitamos ese apoyo. Hay veces que sentimos que se está yendo de las manos porque no sabemos cómo ayudarlo. En esto de poder diferenciar una crisis de un berrinche, saber cómo ayudarlo o si tenemos que llamarle la atención. Y la pregunta es si eso se aprende a través de las terapias o nosotros debemos ir a un profesional como una psicóloga que nos ayude para guiarnos como papás. Creo que el mismo profesional es quien tiene que trabajar con Feli, que es un bombón, y trabajar con ustedes, porque esta diferencia entre conducta disruptiva, como se le llama habitualmente, o berrinche, o crisis, tienen por supuesto distintas formas de abordarse, pero eso tiene que estar dentro de un espacio de terapia, digamos, en donde el profesional pueda darles a ustedes, digamos, las estrategias necesarias para ver en cada caso cómo actuar ante eso. Pero sí, son cuestiones que son distintas entre sí. Bueno, yo ahí también voy a opinar como mamá, que ya tiene toda una subjetividad creada, y que nada, también en este proceso como de integrar como, un montón de cosas, ¿no? En estos años, yo tengo 2 hijos, ¿no? Lucas, que tiene 14, y Guido, que tiene 11. Guido no tiene ningún diagnóstico, ¿no? Y en este último tiempo, y sobre esto estoy escribiendo un poco, porque siento que es como lo que a mí me hacía ruido, ¿no? Internamente. Siento que como mamá desarrollé un estilo de crianza con Lucas, de paciencia, de tolerancia, de escucha,
mucho mayor que con Guido. Y en un momento me empecé a preguntar también por qué, digamos, Guido tiene menos derecho a mi paciencia, a mi tolerancia y a mi escucha que Lucas. Y ahí es donde, para mí, en algún punto hay que preguntarse, ¿no? O sea, ¿cuál es el estilo de crianza que como familia asumimos? Y ahí también no hay una sola mirada, y yo creo que ahí hay un trabajo para hacer. En el conversatorio anterior que hablamos en Jujuy el miércoles, la temática era esta idea que se llama Adaptando la crianza, y yo, Judith, te recomiendo, podés encontrar un montón de material en internet, pero bueno, hay como una filosofía que habla de la crianza respetuosa, que nació a partir de Bowley, que era un psicólogo en los años 50, que trajo la teoría del apego, que es como la teoría más importante que hay hoy por hoy con la infancia, y que derivó en este attachment parenting, que habla sobre un montón de cosas que, como charlamos hace un rato, hace 50 años vos pensás que yo leía el otro día que este hombre, a finales de los años 50, o sea, casi en los años 60, fue criticado por todos los profesionales, y sobre todo su entorno, porque él empezó a decir que los niños necesitaban más que cuidado físico e higiene, que necesitaban amor para desarrollarse. Y esto fue como, o sea, una innovación. No estaba pensado que los vínculos afectivos eran importantes. Entonces, digo, hay todo un proceso en nuestra mirada sobre la crianza que fue modificándose. Y creo que también en esto, y se incluye sobre todo mucho el tema sobre la conducta y la disciplina. Entonces, cuando uno tiene un niño con dificultades de desarrollo, yo creo que hay una transformación particular que tendríamos que llegar mucho más rápido, ¿no?, a esta herramienta de porque cada uno viene de una crianza distinta, ¿viste? Tal vez tu crianza fue una crianza donde tus papás fueron como muy estrictos y muy disciplinados, y vos tal vez tenés esa expectativa frente a tu hijo, y tu hijo no puede tal vez con esa manera de estar. Entonces, digo, también, ¿qué es lo que consideramos un berrinche? ¿O qué es lo que consideramos una crisis? ¿Qué escucha tenemos frente a esto? ¿Cuán flexibles somos nosotros en lo cotidiano frente a las necesidades de nuestros hijos? Es algo para plantearse, porque yo te lo digo, o sea, con todo el amor, porque lo sufro en lo cotidiano, y porque, digo, es algo que yo siento como compromiso en decirle a otra mamá, porque siento que puede ahorrar mucho sufrimiento, o sea, día a día, ¿no? El otro día charlábamos en esto, a veces hay ciertas rutinas o ciertas cosas que está bueno armar, y hay otras que está bueno saber cuándo ser flexible, porque tal vez nuestra propia inflexibilidad hace que tengamos un montón de más crisis en nuestros hijos. Y lo que yo aprendí, también leyendo, es que las crisis, o sea, siempre tienen, o sea, realmente tienen un costo, o sea, tienen un costo en su desarrollo, tienen un costo, o sea, en su cerebro, en sus experiencias, en su memoria. Entonces, mi idea hoy por hoy, que es subjetiva, ¿no?, y personal, de la crianza, es que realmente hay que trabajar mucho con la tolerancia para poder minimizar siempre todo lo que se pueda minimizar. Porque, digo, esto no es, o sea, no creo que tengamos que tener, y esto también es importante, que vos después elijas qué mirada tenés, pero de pensar al niño como alguien que nos quiere dominar. Y esto también es una mirada de cierta, digamos, una cierta mirada de la infancia. Entonces, bueno, estas son cosas que creo que cada uno también está bueno descubrir y reflexionar sobre qué opinión querés tener vos sobre todo esto, para ver cómo te relacionás con tu hijo, y más cuando hay todas estas dificultades de por medio. Muchas gracias. A vos. Un beso a Felipe. Sí. Te ama, te vio en la tele y que quiere ir a jugar con vos. Bueno, lo espero. Lo espero cuando quiera. A ver, Feli. Ay, hola. 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 Es un amor. Bueno, gracias por tu pregunta, Judith. Bueno, si les parece bien, vamos a ir concluyendo. Está Constantino.
acercar. Ahí está. Sí, ahí lo vemos a Constantino. Constantino. Bienvenido. ¿Qué son esos muñequitos? Está jugando. Bueno, yo les quiero agradecer muchísimo el tiempo y haberse sumado cada uno desde su lugar, bueno, desde México, desde La Plata, desde Salta. Muchísimas gracias a Ada y a la Fundación por sumarse a esta iniciativa. María Susana, muchas gracias. Paula, muchísimas gracias por haber participado y por el trabajo que haces también con tantas familias en los dos lugares. Gracias a ustedes, gracias a todos. Gracias Ada también. Bueno, muchísimas gracias a todas y a todos por haberse sumado hoy. Y vuelvo a agradecer a la librería Rayuela, a la editorial Bonum y a Ada Sánchez, que es parte de familia TEA Salta, a Te Acompaño y Casa TEA Salta, que algunos no se pudieron sumar hoy, pero nos apoyaron muchísimo en la organización del conversatorio. Así que bueno, gracias a todas y a todos, y muchísimas gracias a vos, Paula. Gracias a ustedes, chicas. Y yo agradezco a Nadia, que está en la organización de todo esto, incluso en este viernes feriado, que estuvieron todos presentes, no nos acordamos cuando la pensamos. Así que gracias a todos de estar acá en este fin de semana extra largo. Pero bueno, a partir de ahora sí declaramos de semana comenzado. Bueno, mil gracias de verdad, de corazón. Un abrazo a todos y seguimos en contacto. Les mandamos el mail en un par de días, compartiendo también esta info que tenemos para que siga circulando y estamos en contacto. Muchas gracias. Gracias, Ada. Gracias a todos. Chao, buenas noches. Gracias, chao, buenas noches.